empezamos bien. Bueno, yo le voy a pedir a Yani si puedes tener la oración, ¿puede ser? Sí, sí, Ok. oramos. Bendito y eterno Dios, gracias. Gracias, Señor, por este nuevo sábado que podemos estar juntos, virtualmente, pero juntos, Señor, porque sabemos que a través de la fe tú nos mantienes, nos fortaleces y nos unes en ti. Querido Padre, fueron muchos los pedidos que se hicieron en esta hora, necesidades de estos jóvenes que están conociendo tu palabra, que los desafíos que tiene esta generación, bendícelos, Señor, que pueda tormentar su fe y esas ganas, Señor, de seguir aprendiendo y entregándose a ti cada día. Bendice a nuestras familias, a los que todavía no están vacunados, los que hacemos esas dosis, Señor, pero sobre todo deseamos, necesitamos que nos sigas cuidando, que tu protección esté con cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Gracias por tus maravillas, gracias por tu amor, gracias por escucharnos, gracias por responder nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti. Ahora que vamos a abrir la palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, que pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón para poder entenderla, pero también, Señor, para poder transmitirla, para poder compartirla con otros. Haznos aptos, Señor, lo pedimos sin merecerlo, pero a través de los méritos de Jesús. Amén. 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 Amén, gracias, Yani. Bueno, ahora en teoría deberíamos pasar a la parte de la lección, pero yo no sé si está el invitado o no. Ah, sí. Sí, está. Quietito, ¿no? Yo no lo conocía por el nombre. Entonces, o sea, el nombre es original. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, bienvenido entonces ahora Tito. Para quien no lo conoce es Enrique el nombre. Sí, gracias. Tito es una larga historia, es parte de un testimonio. Antes todo el mundo me llamaba Enrique, viví una vida un poquito libertina durante mucho tiempo. Para los que no me conocen, mi madre es peruana, soy suizo-peruano. He vivido prácticamente toda mi vida aquí, a pesar de que yo nací en Perú. Soy economista de profesión, soy auditor, tengo algunos, vamos a decirlo, no me gusta decirlo, pero algunos grados académicos. Y digamos que eso fue que yo fuese una persona un poquito prepotente en mi antigua vida. Y de un momento al otro la gente me empezó a llamar Tito y es algo que yo lo obtengo como un nuevo nombre, ¿no? Una nueva vida. Y desde ese día decidí dedicarme al servicio de Dios. Y en ese camino que tengo, yo decidí mudarme, escaparme de la ciudad. Ahora vivo en una montaña, vivo en los Alpes suizos, en la región de los Valdenses. Y estudiando, trabajando en ministerios, trabajo al lado de muchos pastores. He tenido el gusto de trabajar en África, ¿cómo se llama? Lo que es la Costa de Marfil, Benin, en Francia. Y he conocido mucha gente linda y en mi trayecto un día conocí a Fabi, conocí al grupo GPS y ahora me gusta con esos chicos. Fue mi primer contacto desde más o menos 20 años con la gente hispana y a veces mi español se me va, pero me dio gracia cuando empezaron a hablar y empezaron a hablar de la gente despeinada, ¿no? Estoy despeinada. Y yo dije, yo también. Dije, yo también estoy despeinado, pero ¿qué le voy a hacer? Les voy a dar la lección. Muy bien. Si me permiten compartir pantalla, ¿sí? Vamos a ver, creo que este es... ¿Dónde está la escuela sabática del día de hoy? ¿Dónde la puse? Gracias, Fabi. Fabi siempre hacemos las escuelas sabáticas todas las mañanas. Y es muy bonito, me encanta. Les voy a ser franco, ¿eh? Les voy a ser franco. Antes de empezar con el grupo latino, yo no estudiaba la escuela sabática. No me daban ganas.
desde que empecé con el grupo GPS, me dijeron, ¿por qué no haces un día la escuela sabática? Y le empecé a buscar y dije, wow, acá hay cosas muy bonitas. Y todos los días ahí en la escuela sabática con los jóvenes. Listo, empecemos. Esta semana, ¿cuánto tiempo me dan? Porque esta semana ha sido terrible. Esta semana tiene, está llena de verdades esta semana. Ahí me dijo que podíamos hablar durante 2 horas. ¿Es verdad o me ha mentido? El pastor no nos reta, pero no, tenemos un rato con él hasta las 11 y algo podemos. Listo, vamos a tratar de correr entonces, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, porque hay mucho. Tenemos que hablar de Cristo en el santuario, el ministerio sacerdotal, el pacto, qué son los 2 pactos, qué es lo que llamamos pacto. Me gustaría empezar con estos versículos, estos son los versículos que marcaron la semana, ¿verdad? Jeremías 31, del 31 al 34. Esos son los versículos que marcaron. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí me gustaría que tengan atención, porque vamos a analizar la palabra pacto. Pacto, ¿ya? Que en el hebreo es berit. En el hebreo es berit. ¿Pero qué quiere decir berit? Berit quiere decir que es una alianza, más que todo, pero que se hace entre 2 personas que ya se conocen. No se hace entre personas que son desconocidas. El berit es aplicado a personas que ya tienen un lazo, que ya saben que se conocen. Es por eso que muchas veces en la Biblia la palabra berit está aplicada al matrimonio, ¿no? Para empezar. Y dice, no como el pacto, no como el berit que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi berit, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Imagínense, se dan cuenta, el berit está relacionado a la relación entre hombre y mujer. Está íntimamente relacionado con lo que es el matrimonio. Es una simbología que utilizan con el berit. Bueno, vamos a terminar de leerlo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Listo? Ya no enseñarás más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Estos son textos muy profundos. Vamos a empezar a descifrar la escuela sabática de esta semana. Empezamos con, aquí vienen los días, obra del corazón, el pacto antiguo y el nuevo pacto, el mejor pacto, y el sacerdote, el nuevo pacto. Ese es el resumen de la semana. ¿Listo? Este es el resumen. Nosotros vamos a ir más allá del resumen, si les parece. Siempre me gusta ir más allá con mis alumnos de la universidad, vamos más allá del texto. ¿Por qué se invalidó el pacto? Bueno, vamos a decirlo así. ¿Por qué se invalidó la alianza? ¿Por qué se invalidó la alianza? ¿Quién me dice por qué se invalidó la alianza? En el libro Evangelismo, en la página 505, nos va a dar características de por qué el pueblo de Israel estuvo en Canaán. Y son las mismas características que van a ser aplicadas a las personas que invalidaron el pacto durante todo su trayecto. Dice, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios, dice, nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza y tantos años. ¿Ah? Esas son las características. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, ¿no? ¿Por qué mundanalidad? ¿Por qué incredulidad? Acuérdense que ¿por qué no el pueblo de Israel no entró en Canaán? No es porque habían gigantes, porque eran personas más fuertes o porque estaban bien peinados, no. No entraron en Canaán, ¿por qué? Porque simplemente no creyeron la voz de Dios. Dios les dijo, entren, ¿no? Y todo el mundo se puso a dudar. Por eso no entraron. La falta de confianza
en las promesas de Dios es una de las características importantes por las cuales el pacto o la alianza ¿cómo se dice? Fue mis à jour, fue actualizado. Invalidado. Sí, vamos a entrar más en detalle. A mí me gustaría que ustedes, bueno, los que tienen este libro que se llama El pueblo judío y las sagradas escrituras en la Biblia, dice algo muy cierto. Dice, todos los autores coinciden en que la palabra berit, que es la palabra hebrea por pacto, tiene un sentido que no queda acabadamente expresado con los términos españoles alianza o pacto, ¿no? Dice que la palabra berit en sí misma es tan extensa, en hebreo es tan extensa, es tan divina, ¿no? Porque es un regalo de Dios, que el español, no, o sea, no hay palabras para representarlo en el español, ¿no? Ni en el francés tampoco, ¿no? Dice que es una palabra que es bastante extensa. Hay otro, por ejemplo, hay otro autor que se llama Caballero Cuesta Burguense, ¿ya? Caballero Cuesta, que dice, la berit se inscribe en un contexto de negociaciones que la mayor parte de las veces suponen un vínculo ya existente entre los dos contratantes. Lo que les decía hace un momento, la palabra berit, de pacto, ¿ya? Se utiliza siempre entre dos personas que ya se conocen, entre dos personas que tienen ya una relación. Es por eso que se aplica la palabra berit, y es por eso que en la Biblia muchas veces el berit es aplicado a una familia, a un marido y una esposa. Cuando hablamos de pacto y de una renovación del pacto, se nos debe tener en cuenta, nos vamos y viene a nuestra mente, ¿estoy yendo muy rápido o respiro un poco? Porque me parece que estoy corriendo. No, bien. Ya, porque vamos a utilizar bastante literatura. Otra cosa, yo estaba buscando en las Biblias antiguas si efectivamente los protestantes, los reformadores utilizaron la palabra pacto o utilizaron la palabra alianza. ¿Cómo tradujeron? Entonces, yo me fui a una Biblia que tengo, no sé si... A esta pequeña Biblia, 1711, ¿ya? Si ustedes no miran, aquí tengo Biblias de 1600, la más vieja que tengo es de 1688, ¿ya? Esta Biblia es de 1711, es una versión Osterwald, la reina de las Biblias protestantes. Si nos ponemos a pensar en el conflicto de los siglos, en la página en el capítulo que dice que los valdenses fueron bendecidos con una copia exacta, fidel, de las escrituras a causa de su fidelidad, la versión Osterwald es de la línea de los valdenses, ¿no? De la versión Osterwald ya después salieron las versiones de Calvino, las versiones de Ginebra. En el español salió la Reina Valera, en portugués salió la Almeida, en italiano salió la Diodati. Ya esas son las Biblias protestantes, las ligeras protestantes, porque hoy día tenemos Biblias católicas también, la Vulgata Latina, la Biblia de Jerusalén, tenemos varias Biblias, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos saber para poder hacer nuestro análisis del texto. Entonces tomamos la palabra, el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, que nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento, nuevo pacto, prácticamente, humanamente, estamos pensando que había un conflicto en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y en el libro de Hebreos, cuando pensamos que mejores promesas, utilizamos un comparativo para decir que el otro fue un poquito menos, ¿verdad? Utilizando comparativos decimos que fue menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos al al griego? La palabra griega para decir mejor es kreiton, ¿no? Kreiton, que no quiere decir mejor.
¿Ya? Simplemente quiere decir más útil, es más utilizable, más accesible, más aventajoso. No quiere decir mejor, pero ha sido traducida como mejor, mejor o más excelente, ¿no? Pero quiere decir que es más aventajosa. Entonces, si nos referimos al antiguo pacto, Dios miró que había un pequeño problema de aceptación, entonces le dio en su pedagogía divina le dio más libre acceso al hombre, le dio mucho más ventaja al hombre. Eso es lo que está diciendo. El libro Patriarcas y Profetas, que miraremos dentro de un momento, nos va a decir que el pacto que se dio en Edén, el pacto de la gracia que se dio en Edén, fue ratificado. Es un pacto que constantemente atravesó la historia simplemente en circunstancias distintas. No significa, como dicen muchas personas, no significa, como dicen los evangélicos, que invalidó el antiguo pacto para darnos uno nuevo, ¿no? Simplemente que fue una ratificación, una continuación del antiguo pacto. Porque generalmente dicen un pacto nuevo, ya quiere decir que el viejo no sirve. No. ¿Ya? Las palabras hebreas y las palabras griegas indican una continuidad en el texto. Quiere decir que no se invalidó, sino que continuó, es como si se le diera nueva vida. No sé, ustedes de repente, en su iglesia, porque yo he tenido la suerte de que cada vez que iba a Perú, participaba en el culto de JA, había el renovamiento de votos matrimoniales. No sé si se hacen en vuestras iglesias, ¿no? Cuando el pastor dice, van a renovar los votos, las personas que son casadas, y van a renovar votos nupciales. Entonces el pastor les recuerda las promesas, habla y les recuerda las promesas. Pues prácticamente es similar. Es como si Dios hubiese visto al pueblo tan desesperado, o sea, tan incapaz de guardarse en una desesperación, que Dios le dijo, ok chicos, miren, las cosas van a ser de esta manera ahora. Existen elementos, hablando de la continuidad en el hebreo, ¿ya? Para que dos textos sean comparados, para que dos textos les encontremos, los podamos decir si uno es mejor o no, tenemos que encontrar primero las similitudes. Las similitudes en el Antiguo y en el Nuevo Pacto serían la ley de Dios, la relación con Dios y la iniciativa divina. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en el Antiguo Pacto, en la Antigua Alianza como en la Nueva Alianza, está la ley de Dios. Y tanto como en la Antigua Alianza como en la Nueva Alianza está la relación con Dios. Si ustedes leen el capítulo 19 del libro de Éxodo, van a encontrar que cuando Dios nombra a mis ministros, les dice, Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5, 6, 7 en adelante, les va a decir, ustedes son mi nación, ustedes son una nación santa. La palabra Kohen en hebreo no simplemente quiere decir santa o sacerdotal, quiere decir ustedes son mi propiedad, ¿ya? Tiene el inclusivo, la palabra hebrea tiene el inclusivo. Entonces cuando Dios le dice, ustedes son nación santa, no les está diciendo, ustedes son una nación santa, está diciendo, ustedes son mi nación santa. Tiene el inclusivo mi, tiene eso de pertenencia. Entonces cuando Dios dice, ustedes son mi nación santa, ustedes son mi pueblo, ¿no? Y es por eso que el Berit, ¿no?, viene a ser ya con un ámbito divino. ¿Se acuerdan? Ya viene a tener una característica divina, y lo veremos dentro de un momento. El contenido de la Nueva Alianza. ¿Qué es lo que contiene la Nueva Alianza? ¿Qué es lo que contiene la Nueva Alianza? La Nueva Alianza, la misa... no sé, update, me gusta decir update, no sé cómo se dice en español. La actualización, vamos a decir, la actualización de la alianza, implica una interiorización de la ley, ¿ya? Existen textos, por ejemplo, los textos los he puesto aquí abajo, ¿ya? Estos textos, Jeremías, Deuteronomio,
¿Ya? Esos textos van a indicar que en ciertos pasajes Dios va a decir, yo he puesto la ley delante de ti. Pero en Jeremías 31, 33, utiliza del 31 al 34, va a decir, yo pondré la ley en tu corazón, haciendo ya una separación en lo que pasó antes. Antes la puso la alianza, anteriormente puso la alianza, la ley en el exterior, en tablas de piedra, ¿verdad? Y ahora está interiorizando la ley, le está diciendo, ahora la pondré en tu corazón, haciéndola más individual, personalizando lo que se dijo en Éxodo capítulo 19 y lo que después se va a decir en el libro de Mateo, ¿no? Cuando Jesús va a decir, ustedes son una nación santa, ¿no? No les va a decir, ustedes son una nación santa, les va a decir, ustedes son la nación santa de Dios. Eso es lo que es más importante del griego, utiliza la misma propiedad de pertenencia. Cuando Jesús les dice, ustedes son una nación santa, ustedes son una ciudad, no está diciendo una ciudad, está diciéndole, ustedes son la nación santa de Dios. Utilizando las mismas expresiones que se utilizó en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, ustedes son mi nación santa. ¿Okay? Tenemos que tener claras esas dos sutilidades, esas dos pequeñas cosillas que nos ayudan a entender mejor los textos. Digamos, otro punto, este señor Winfield, cuando escribió el artículo La metamorfosis de Jeremías, metamorfosis espiritual de Jeremías en Israel, explica algo que es bastante cierto. ¿Por qué Dios tenía que grabar la ley en el corazón? Este señor nos dice que el pecado estaba grabado en el corazón del hombre. En Jeremías, hace un análisis con Jeremías capítulo 17 y dice, ¿por qué tenía que grabar en el corazón del hombre la ley? Porque el corazón del hombre estaba lleno de pecado, estaba grabado el pecado en el corazón del hombre. Es por eso que la ley tenía que grabarse en el corazón. Si se dan cuenta, tenemos a un Dios, ¿no?, que empieza con un texto bastante fuerte, Génesis 1.1. ¿Se acuerdan? Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. El Hashaim, los cielos. No, en el principio, la mano poderosa de Dios creó. Palabras fuertes. Dios creó, ¿no? Y después acompañó a su pueblo, acompañó al hombre durante todo su trayecto. Y Dios miró y examinó todo lo que pasaba el pueblo. Y a medida que tenía algún problema el pueblo, Dios le daba la mano y resolvía el problema, ¿no? Tenemos a un Dios que acompañó al pueblo mano a la mano durante toda su historia. Y eso muchas veces nos olvidamos. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando tuvo el sueño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nos acordamos de Jacob cuando tuvo el sueño. ¿Qué es lo que dice en el versículo al final? Creo que es en el capítulo 28, en el versículo 34, ¿no? Después del sueño, no me acuerdo muy bien. ¿Qué es lo que dice Jacob? ¿No? Dice, ciertamente Jehová está en este lugar, ¿no? Imagínense, miren, ¿por qué se puso ese texto? ¿No? ¿Por qué se puso ese texto? Dice, ciertamente Jehová, ciertamente Dios está en este lugar. ¿Por qué? ¿Es que Dios no es omnipresente? ¿Que Dios no está en todo sitio? Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero ese texto nos ayuda a entender la capacidad del hombre a olvidar que está en presencia de Dios. Cuando dice, ciertamente es porque Jacob había olvidado que Dios estaba ahí, que Dios está en todo sitio. Y ese es uno de los defectos del hombre también, que a veces nos olvidamos que Dios nos está acompañando en todo el trayecto de nuestra vida. Eso es como paréntesis.
Vamos a interiorización de la ley. Otra cosa muy importante también de saber, con eso de grabar la ley en el corazón. No solamente Dios prometió grabar la ley en el corazón, sino que en Ezequiel 36 nos dice que nos va a dar un corazón nuevo. Imagínense, o sea, Dios no solamente va a grabar la ley en nuestro corazón, sino también nos va a dar un corazón nuevo. En otras palabras, en esta actualización, ¿no?, de la alianza, todo está a cargo de Dios. Dios le da a usted el corazón nuevo. Dios va a grabar en usted la ley. Dios le va a dar a Cristo. Dios lo va a acompañar, ¿no? Yo encuentro eso maravilloso desde un punto de vista familiar. Por eso yo lo encuentro maravilloso. Miren lo que dice el libro El deseado de todas las gentes, en la página 296. Dice: la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto, escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poder sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es alta, noble y elevadora. ¿Se dan cuenta? Dios no solamente está dando un pacto, sino se está comprometiendo con el hombre. Cualquiera que sea la circunstancia de nuestro pasado, yo personalmente no estoy orgulloso de mi pasado. No estoy orgulloso de mi pasado. Viví una, ¿cómo se llama? Una vida... personalmente, yo viví una vida bastante... Yo soy de cuna adventista. Mi padre es sobrino de, vamos a decir, un cura, un cardenal, no sé cómo se dice. Mi madre hizo que yo desde que era muy niño, vaya a la iglesia adventista, mientras que a mi padre no le gustaba, me enviaba a la iglesia católica, y es por eso que después de mucho tiempo terminaron por enviarme al internado jesuita. Así, a mí, cuando yo no aprendía la lección, el Ave María, a mí me daban con látigo, ¿cómo dicen? Con bastón, a nosotros nos daban, ¿eh? Por eso que cuando yo salí del internado y empecé a hacer mis estudios, yo quise deshacerme de todo lo que es religión, ¿no? Yo estaba renegado de la religión. ¿Por qué? Porque el cura me había dado, pues hasta no... Y es en el transcurso de mi vida que encontré a Dios. Pero no era el Dios que me enseñaron los jesuitas, ¿no? No era ese Dios... obedece, o tienes que hacer tus oraciones, ora, ayuna, haz esto, ¿no? Sino me acordé del Dios que mi madre alguna vez me enseñó, ¿no? Ese Dios que ama, ese Dios amante, ese Dios perdonador, ese Dios bueno, gentil y misericordioso, que nos busca y nos perdona cualquiera que sean nuestros errores, ¿no? Cualquiera que sea. Y sinceramente yo les digo, eso para mí fue un golpe. Porque eso yo lo tuve que aprender con lágrimas. Tuve que aprender con lágrimas. Entonces, el segundo contenido de la alianza, que vamos a ver, otra de las características que contiene la nueva alianza, es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que está dada la ley, una vez que Dios me da un corazón nuevo, ¿no? Eso es lo que me va a ayudar a conocer a Dios. Pero existen muchos matices y muchos teólogos están, ¿cómo se llama?, se contradicen concerniente a este punto.
Pero nosotros nos vamos a lo que dice Jeremías 24:7, ¿no? Dándonos de nuevo un corazón nuevo. El conocimiento de Dios lo podemos ¿cómo se dice? Español. Lo podemos dividir, podemos Jerarquizar, dividir, rotular. claro, exacto, vamos a recopilar el conocimiento de Dios, vamos a recopilar en estos 3 puntos, ¿ya? Que dice que ya no se tendría que enseñar, todos me conocerán, y dice que ahora la responsabilidad será personal. ¿Cómo es esto? Existe un trabajo en la Torah, en la ley, existe un trabajo que se tenían que hacer, todos los sacerdotes tenían que hacer ese trabajo, y era de transmitir la ley, pero era una ley física, ¿no? Era el trabajo de todo sacerdote, y ahí es donde interviene el ministerio de Cristo sacerdotal, ¿no? Porque en ese momento Cristo nos da la ley en cada corazón. No nos vamos a detener en este punto, sino vamos a ir directamente al perdón. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, los términos para expresar la desaparición del pecado son numerosos: expiar, quitar, cubrir, lavar, purificar, alejar, curar, etc. Esos son términos que se utilizan en el Antiguo Testamento para decir que el pecado se ha desaparecido. ¿Ok? Pero miren lo maravilloso de esta nueva alianza. Lo maravilloso es la palabra que se utiliza. La palabra que se utiliza es vara. ¿Ya? Es similar a vara, es sala vara. Y son características personales de Dios. Miren esta palabra aquí, sala, que quiere decir perdonar en hebreo. Sala. Y viene de la misma característica que es vara. Y que son características innatas de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan del hebreo que hace un momento hablamos? Bereshit bahara Elohim. Dios crea, Dios creador. Heshashaim, ¿no? Dios, vara es una característica natural de Dios, que es Dios creador. Y cuando pone el Saala, también es una característica divina de Dios, haciendo que este perdón no sea humano, haciendo que este perdón sea divino. Es por eso que después Dios dice: yo no me acordaré más de tus pecados, los pondré en una piedra, los arrojaré hasta el fondo del mar, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. ¿Por qué hace alusión a este perdón? Porque es un perdón divino. Es un perdón de todo corazón. Es un perdón que no tiene comparación. Dice, por ejemplo, en Jeremías se le encuentra 6 veces... dice en Jeremías 36:3, este perdón tiene por condición sine qua non la conversión de Israel. Y esto es muy importante. En el camino a Cristo dice que la condición para la salvación es la misma hoy que la que fue en los tiempos del pueblo de Israel, que es una perfecta obediencia. Obediencia. ¿Listo? Vamos, sigamos. En el libro A fin de conocerle, dice que las bendiciones del nuevo pacto se basan únicamente en la misericordia manifestada en el perdón de la injusticia y el pecado. El Señor especifica: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos los que se humillan de corazón confesando sus pecados hallarán misericordia, gracia y sobre todo seguridad. ¿Listo? Sigamos corriendo. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me pasé. Tito, poneme un poquito la imagen anterior que yo le estoy haciendo captura. Solo la anterior. Si quieres, yo te envío el PDF.
Sí, quiero. Ah, sí, Dale. te envío el PDF o si quieres A ver, la bien, presentación en Sartori, PowerPoint escogiste la mejor escuela para que sabática del año. Sí, continúen sí, sí. Podríamos continúen haciendo estudios. agregarlo en el grupo de J y que él lo mande. Fabi, si Ok, vos tenés el genial. número, Dejarlos después ahí que ahora yo te lo paso. General- Ah, buenísimo. Generalmente eso siempre hago, yo envío siempre los PDFs de las escuelas sabáticas o de las Ah, porque charlas. estoy anotando todo. Sí. Existe un libro que se llama Jeremías, el estudio de análisis de Jeremías, y tiene todo un análisis completo de los versículos 31 al 34. Ese también lo puedo enviar porque creo que lo tengo en español. Ese también lo voy a enviar para que lo analicen, lo estudien. Y ahí se van a dar cuenta de dos cosas. No solamente se hace un análisis instaurativo, porque el libro de Jeremías, ustedes lo tienen que ver y es completamente similar al libro de Deuteronomio. Tienen muchas similitudes y una misma estructura gramatical contextual. ¿No? No solamente eso, sino que este libro también les va a decir que los versículos 31, el capítulo 31, del 31 al 34, no corresponden a toda la sinapsis de todos los otros textos. Es como si pertenecen a Dios, es como un texto divino. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores se habla del nuevo pacto con la restitución de Israel, con el perdón de Israel, con la nación de Israel en este pueblo, pero los versículos del 31 al 34 van a hablar, ¿no?, de algo espiritual y de un, ¿cómo se llama?, de un contexto divino en el que Dios perdona y salva. ¿Listo? Eso solamente como paréntesis. También eso les voy a enviar, eso yo pienso que va a ser bastante didáctico. Los términos del pacto antiguo eran obedece y vivirás, ¿no? Y el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. Y una vez más, ¿no?, mejores promesas no quiere decir mejores en el sentido humanamente posible, sino en el sentido de que tiene más ventajas para el humano, ¿ya? No son mejores, no quiere decir que las otras fueron peores, ¿no? Quiere decir que tienen más ventajas, son más accesibles. ¿Ya? No quiere decir que las otras sean de otro. Dice, bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo, una obediencia perfecta. Eso lo dice Elena de Guaita. Vamos a ver. Vamos a pasar esto porque me gustaría llegar en el ministerio de Cristo en el sacerdote, porque eso es muy importante. Listo. Vamos a ir aquí. Rápido, antes de que el tiempo nos gane. Para entender, en el día jueves, si no me equivoco, nos dice de que entendamos el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, ¿ya? Y esto es muy importante, y esto es una pregunta que yo les voy a hacer, que yo hice a la escuela sabática el día jueves, y que yo escuché grillos porque todo el mundo se miraba y nadie me respondió y todo el mundo me apagó la cámara. Nosotros como adventistas del séptimo día, y esto lo dice la hermana Elena G. de Huay, nuestra teología está basada en 7 pilares. ¿Cuáles son esos 7 pilares, hermanos adventistas del séptimo día? Sábado. ¿Sí? Sábado, la justificación por la fe. Muy bien. El sábado, la justificación por la fe, ¿sí? Santuario. Santuario. ¿Qué más? La Biblia, ¿no? La Biblia, sí, no. Tenemos que darnos cuenta que esa es la base de nuestra teología y que nos hace diferentes a las otras religiones. Capítulo 20. Espíritu de profecía. No, pero diga todo. Okay, capítulo 23, en la versión francesa del Conflicto de los Siglos, dice que la purificación del santuario es el pilar central de la doctrina adventista, la columna vertebral. ¿Ya? Uno, es la purificación del santuario.
¿Cuál es el texto que apoya esto? Bien, Sargeli, te perdiste la mejor escuela sabática en años. Daniel 8:14, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Otro de los pilares de la fe adventista es el triple mensaje angelical. ¿Ah? Triple mensaje angelical. Otro de los pilares es la ley de Dios y la justicia de Cristo, que en teología se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe. Tercer pilar. Cuarto pilar, el santuario de Dios en el cielo, el santuario. Otro pilar, la ley de Dios. Otro pilar, el sábado. Y otro pilar, el estado de los muertos. 7 pilares. 7 pilares. Sobre esos 7 pilares toda la doctrina adventista está basada. Y si uno es atacado, todos los otros caen como dominó. Así, plop, 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 todos caen. Por eso esos pilares, para más ampliación de este punto, porque es necesario que lo sepamos como adventistas, ¿no? Por dos cosas. El espíritu de profecía, Elena de White, dice que al final de los tiempos estos pilares van a ser derribados o atacados. ¿Y cómo yo voy a saber si son atacados si yo no los conozco? Es evidente, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlos por responsabilidad y por prevención. En el capítulo número 3 del libro El Otro Poder van a encontrar todo lo que son pilares adventistas. Están ahí. Esos 7 pilares que yo les he dicho ahora van a encontrarlo en el capítulo número 3 del libro El Otro Poder, de Elena de White. Y si no lo tienen, yo les envío el PDF, justo los pilares, el capítulo 3. Dice que cualquier otro pilar, cualquier otra cosa que parezca un pilar es pura imaginación humana. Dios no ha dado otro pilar al hombre. ¿Ya? Después, ya hemos tenido, una vez que esté establecida la casa, ya tenemos otras columnas, ¿no? que se han hecho a medida del tiempo, pero esos son los principales pilares de la Iglesia Adventista. Listo. Sabiendo eso, sabiendo que la purificación del santuario es uno de los pilares centrales, es el pilar central de la doctrina adventista, el ministerio de Cristo en el santuario es muy importante. ¿Ya? El ministerio de Cristo en el santuario es muy importante, pero muy importante. ¿Listo? El santuario también, muy importante. Acuérdense bien, la purificación del santuario y el santuario, ninguna otra religión tiene eso, nada, somos exclusivos. En ese sentido tenemos exclusividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el santuario? Vamos a hablar un poquito del santuario terrenal para entender las cosas del santuario celestial. ¿Qué es lo que pasaba en el santuario? Estaba dividido en lugar santo, lugar santísimo y... ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba esto? Propiciatorio. El atrio, ¿no? El atrio. Esto era las afueras del templo, era el atrio. ¿Y qué pasaba en el atrio? Se hacía el sacrificio. Se hacía el sacrificio. Exacto, muy bien, se hacía el sacrificio por el pecado. Entonces, el atrio simbolizaba, ¿qué es lo que simbolizaba? El ministerio de Cristo en esta tierra. Entonces, en esta parte del santuario, él tenía que morir, tenía que ser sacrificado. ¿Listo? Tenía que sacrificarse el corderito. Muy bien. En el libro del libro Mateo, capítulo 26, versículo 28, nos dice que porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En este libro de Mateo nos dice que efectivamente Cristo ha venido para ser sacrificado y morir por cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos en el libro de Hebreos que nos dice que la sangre se tuvo que presentar una vez y para siempre. Tenemos en el libro de Romanos, ¿no? Que dice que Cristo murió una vez y siempre. Tenemos en el libro de Levíticos, ahora creo, Crónicas, ¿no? Baja la flechita que está allá arriba. Crónicas, que nos dice que tenía que haber aspersión de la sangre.
A ver, y yo me voy a detener un ratito y aquí acostar el para celular y explicarles se una acuesta. cosita. O ¿Ah? parar y se para. O me está Cuando había hablando del sacrificio, celular de repente, ¿no? cuando el animalito era degollado, ¿cómo se dice? Era sacrificado, había sangre, ¿no? Esa sangre era recogida en una especie de platito, vamos a decirlo así, en una herramienta, y llevada a las puertas del santuario, y la sangre era asperjada, ¿no? Eso nos dice el libro de Crónicas, capítulo 30, del 15 al 16. Nos dice, mira, que estaban en la época de la Pascua, ¿ya? Estaban en la época de la Pascua y tenían que asperjar la sangre, ¿ya? Lo que nos indica que la sangre tenía que asperjarse en el lugar santo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? Otra cosa que se tenía que hacer. ¿Ah? Otra cosa que se tenía que hacer, ¿no? Una vez por año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Ay, no sé, no me puedo fijar ahora porque encima yo estoy grabando la reunión. ¿Verdad? Estoy grabando la pantalla. Si ¿Sí o no? dentro voy a- Dígame, no, si no estoy sé. corriendo o No si sé hay cuál algo será. que no se ha entendido, yo puedo ir un poquito más despacio, si no es por el tiempo que estoy corriendo, estoy en plena maratón. Hablar del santuario, podríamos hablar toda la mañana del santuario. Es increíble. Y del ministerio y todo lo que encierra, las verdades maravillosas del santuario son muy preciosas. Pero en lo que me gustaría ocuparme es no en el ministerio, sino en este personaje, en las características que tiene el soberano sacrificado. ¿Ya? Las características. ¿Cuáles eran las características del soberano sacrificador? Debía tener características. ¿No? ¿Cuáles eran esas características? Las características nos las da el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Miren lo que nos dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, característica principal, tenía que ser tomado entre los hombres, ¿verdad? Si Sí, no anda la parte tenía donde que ser dice tomado entre los video, hombres. viste que dices, está ¿Se el- acuerdan por está qué el Cristo micrófono y el tuvo video? que hacerse Y humano? fíjate si ahí puede entrar a la pestañita de donde dice video, si puede entrar a la opción de... ¿Se acuerdan por qué Cristo tuvo que hacerse humano? Porque el libro de Levíticos nos dice que solamente una deuda podía ser pagada por un familiar cercano, ¿no? Podía ser comprada por un familiar cercano. Cuando el hombre pecó, se arruinó, se vendió, se puso como esclavo, tenía una gran deuda. Entonces Cristo no podía ser un ser celestial y pagar una deuda, ¿no? Porque la ley decía que solamente un familiar cercano podía hacerlo. Entonces vino en la tierra, se hizo hombre, se hizo mi hermano para pagar esa deuda. Y eso lo explica el libro de Levíticos, en la ley de los esclavos, ¿no? Entonces tuvo que... Ahora, no solamente siendo hombre, sino que ahora él también tenía que ser sumo sacerdote. Vos fíjate en todas las F. ¿Ya? Entonces tenía que ser según lo que te diga la hombre. F, ¿Listo? tocar el botoncito que ¿Qué está es lo que abajo, cuál es el texto que me apoya a eso? azul, El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Listo? Bueno, veamos con los textos. Otra de las características es, vamos a ver, dice, es constituido a favor de los hombres en las cosas de las que a Dios se refiere. O sea, este personaje, este sumo sacerdote tiene que ocuparse de las cosas de Dios. Una foto de los teclados. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, nos dice que Jesús efectivamente él había cumplido esta característica, ¿no? Porque él fue designado por Dios mismo en las cosas a las que Dios se refiere. Veamos de nuevo, dice que otras características es que presente y ofrendas
¿Qué es lo que dice? Presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces Jesús tenía que cumplir esa característica. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos dice que efectivamente, ¿no? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿no? Cristo también cumplió esta característica que exigía Dios. Otra de las características que tenemos es para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ¿no? Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. El sumo sacerdote tenía que ser paciencia, tenía que tener mucha paciencia para mostrarse así con los extraviados. Jesús también fue así. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice que, ¿no? Él también es misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, ¿no? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer. Él también nos ayuda. Él es compatizante con nosotros, Él nos ayuda, Él es como nosotros y entiende. En el libro del joven Jesucristo, hay un libro que se llama El joven Jesucristo de Leon White, dice que Cristo, siendo joven, fue privado de muchas cosas, ¿no? Le privaron, no tenía dinero, conoció lo que era el hambre, conoció lo que era una privación, y de esa manera fue educado. De esa manera fue educado. Otro de los puntos es que debía ofrecer ofrendas por el pecado, por el pueblo, por sí mismo. Es el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, nos lo dice. Tenía que ser llamado por Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 10 nos dice que fue nombrado por Dios mismo, según la orden de Melquisedec. Son características que Cristo cumplió al pie de la letra, ¿no? Son características que Dios cumplió, que Jesucristo cumplió al pie de la letra. Hermanos, me han hecho correr. Estoy transpirando. Sinceramente les agradezco la oportunidad que me han dado para poder estudiar la escuela sabática con ustedes. Y ya pues será hasta una otra oportunidad, otra invitación, Fabi. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero la verdad que estuvo muy bueno. Estuvo re interesante y creo que hace bastante que no tenía una lección así como que no había horario. Así que gracias, Tito, por darnos esa lección, la verdad que re interesante y muy linda. ¿A quién le pido ahora? Oroyan. Así que... Vicky, ¿estás? Alberto. Sí, estoy. Dale, ¿podés hacer una oración? Sí, acá. Te prendo la cámara. Ahí estamos. Ya. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Dios, y que también estás acá acompañándonos, Señor, en este momento. Te queremos agradecer, Dios, por estas palabras que has puesto en la boca de Tito, Dios, para que nos pueda enseñar más acerca de ti. Señor, ayúdanos a escudriñar, Señor, cada día más tu escritura y a poder aprender más de ti, Dios. Pedirte por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que no pueden estar asistiendo a este grupo, Dios. Agradecerte porque nosotros podemos estar acá escuchando tu palabra. Agradecerte, Dios, por este hermoso sábado que nos estás regalando. Ayúdanos, Señor, a pasarlo al 100% contigo. Agradecerte por la vida, la salud, Dios, que nos das a cada uno. Quédate con cada una de las personas, Dios, en este día, y que sea tu voluntad, Dios, en cada decisión que tomemos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amiga. De nada. Bueno, antes de que se vayan, hoy a la tarde, recuerden, a las 18 tenemos culto joven, ¿sí? Así que nos vemos ahí. Ahora sí quedan libres para ir al culto, al sermón. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias. Chao, feliz sábado. Nos vemos, feliz sábado, cuídense. Chao, chao, feliz sábado.